Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 1 de diciembre de 2022 y como hemos estado informando recientemente, el peligro de tropezar o por torpeza caer en una guerra nuclear continúa creciendo con declaraciones completamente descontroladas de varios funcionarios de la OTAN, de Estados Unidos, de los británicos, por lo que ellos promueven. Así que vamos a comenzar con una revisión de eso, porque esto generalmente no se cubre de manera adecuada para el público de Occidente. Helga, mencionaste la declaración de Ryabkov antes. Los rusos están tomando la situación muy en serio, ¿no es así? El viceministro de Relaciones Exteriores, Ryabkov, dijo que está bastante preocupado por la forma informal en que la gente habla de la guerra nuclear limitada en Europa, y que esto es muy peligroso, y eso es exactamente lo que enfaticé en mis recientes discursos y conferencias, que si se empieza a pensar que es natural usar un arma nuclear, entonces realmente se está cruzando la barrera. Y tenemos varios videos en nuestra página y búsquenlos, donde mostramos muy claramente lo que sucede en una guerra nuclear. Es el fin de la civilización y con eso están jugando esta gente. Así que la gente no es así, son los gobiernos de la OTAN, es el gobierno de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Alemania, y llegaremos a eso en un segundo, pero no es la gente. Tenemos en muchas discusiones en Europa, en Alemania, especialmente allí, porque creo que allí la conciencia de lo que es la guerra es mayor que en Estados Unidos. La gente se está desesperando mucho porque ve esto, dar más armas a Ucrania, que se mencionó nuevamente en la reunión del 29 y 30 de noviembre de los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN, o la idea de que no hay límites para el apoyo a Ucrania, lo que sea que eso signifique. El general retirado Kuyat básicamente dijo que si ellos dicen eso, están transfiriendo parte de su poder estatal al gobierno ucraniano, porque depende de él decidir cuándo es suficiente. Esto está entrando en una trayectoria muy peligrosa. Luego, estas declaraciones indescriptibles de Ursula von der Leyen de que la Unión Europea confiscará los activos rusos que los bancos europeos tienen de alguna manera en sus manos, a lo que respondió muy duramente María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Ella dijo que responderán, aún no está claro cómo, pero si esto sucede, tomarán medidas similares. Podrían confiscar la propiedad de las empresas europeas, y esta es una mayor escalada que está realmente, absolutamente en contra de los intereses de Europa. Y solo puedo decir, hace un rato vi otro video de Scott Ritter con una plataforma alemana llamada Counterpol. Solo puedo sugerirles a todos ustedes que deberían ver esto, porque él está desafiando a la población alemana ahora por segunda vez o por tercera vez de manera muy directa, donde dice, ¿qué es este gobierno? ¿Han sido cómplices del sabotaje del proceso de Minsk? Alemania y Francia tenían la responsabilidad de asegurarse de que se implementara el acuerdo de Minsk, y obviamente no hicieron nada durante varios años. Y mientras tanto, el expresidente Poroshenko de Ucrania dijo muy abiertamente que solo fingieron estar de acuerdo con el acuerdo de Minsk, que de todos modos nunca se llevó a cabo, para tener 4 años y medio más de tiempo para entrenar a las tropas ucranianas y que estuvieran al nivel de la OTAN. Así que Scott Ritter, de una manera muy polémica, dice, ¿qué le pasa a este gobierno alemán? ¿Sabían sobre eso? ¿Sabían que todo el asunto del acuerdo de Minsk
¿Era una farsa para preparar a las tropas ucranianas para la lucha contra Rusia? O si no lo sabían, ¿son entonces parte de la OTAN? Y luego básicamente dice lo que desafortunadamente es bastante obvio y es que este gobierno alemán simplemente está dando tumbos que no están iniciando nada, que están reaccionando. Mientras tanto, la economía alemana se está desmoronando. El gas licuado estadounidense y otras empresas están obteniendo ganancias gigantescas, mientras que las economías europeas se están derrumbando. Estamos entrando en el mayor derrumbe de la industria en la economía alemana, pero luego, debido al tamaño y la importancia de la economía alemana para toda Europa, esto conducirá a una gigantesca caída económica de Europa. Así que Ritter está preguntando bastante de manera muy polémica, ¿son estos tus amigos? ¿Son estos tus aliados? Y creo que es una situación increíble. Dice incluso en un tono más agudo que estos funcionarios que toleran tales políticas están cometiendo traición contra el pueblo alemán. Estas son palabras fuertes, pero si piensan en lo que está en juego y en la increíble guerra de propaganda que se está librando, donde los países de la OTAN y las disque democracias occidentales fingen ser las buenas y Rusia y China y todos estos regímenes autocráticos son todos los malos, la realidad se ve bastante diferente, pero la población está siendo condicionada para aceptarlo, pero va a su propia desaparición. Entonces, en cierto sentido, es mejor si las personas plantean de manera polémica estos temas antes de que sea demasiado tarde, pero es una situación muy peligrosa. Tú mencionaste a von der Leyen y una de sus declaraciones fue sobre hacer que Rusia y sus oligarcas paguen para compensar a Ucrania. Dijo, tenemos los medios para hacer a Rusia que pague, lo que se parece mucho a Biden cuando prometió que el gasoducto Nord Stream no iba a operar. Ahora, al mismo tiempo, la Unión Europea emitió un llamado para un tribunal especial, para un tribunal de crímenes de guerra para enjuiciar a los altos funcionarios rusos. No creo que alguna vez hayan hecho eso por la política estadounidense de Cheney y otros por destruir Irak, Afganistán, de Hillary Clinton y otros en Libia. Este es el colmo de la arrogancia de la Comisión Europea y von der Leyen, ¿no es así? E hipocresía es que un tribunal iraquí en este momento acusó a Trump y Pompeo por el asesinato del general iraní Soleimani en suelo iraquí. Así que al menos hay una reacción de este tipo, pero tienes toda la razón. La flagrante hipocresía y el doble rasero de acusar a Rusia y China por todo, pero Occidente está tolerando estas cosas y encubriéndolas. Y esto es definitivamente algo que tenemos que plantear. Mencionaste algunos de los problemas que surgen de Alemania por parte del gobierno alemán. El presidente Steinmeier había hecho algunos comentarios. Simplemente parece no haber fin de las malas políticas para que parezca que Alemania es el miembro más leal de la OTAN. Sí, Steinmeier ahora está tan preocupado por los derechos humanos en China y las protestas contra las medidas contra el COVID. Sobre eso, solo debo señalar, si calculas cuántas personas murieron en China, 5,700, y si extrapolas la cantidad de personas que viven en China, que es más de 3 veces, casi 4 veces más que Estados Unidos. Si China hubiera tenido la misma tasa de mortalidad que Estados Unidos, habría tenido 4.7 millones de muertes. Y compárenlo con 5,700. Por lo tanto, es muy posible que algunas personas estén molestas por las continuas medidas que China está tomando para su política de cero COVID. Pero se trata de unos pocos miles de personas en comparación con los 1,400 millones en todo el país. Y la idea que Steinmeier esté tan preocupado por la libertad de expresión, solo puedo reírme de eso, porque
Un tribunal alemán, y creo que el Parlamento también había hecho una legislación, confirmó un cambio en el párrafo 130 del Código Penal, artículo 5, que era un anexo a otra legislación y significa un tremendo recrudecimiento de la ley contra la llamada incitación. De acuerdo con eso, si encubres algún crimen de guerra o si dices algo que podría generar que aumente el odio, pero como han señalado varios expertos legales, este es un párrafo tan terrible que da lugar a los tribunales y a la policía que abre la compuerta para suprimir por completo cualquier opinión. Si se toma junto con otra atrocidad, a saber, una directriz de la Unión Europea para los profesores, según la cual se supone que deben desacreditar a los alumnos, es decir, a los niños contra la propaganda rusa. Ahora, desacreditar significa que si alguien dice algo malo, siempre puedes desacreditarlo. Dices que esto no es cierto y dices lo que crees que es la verdad. Pero desacreditar significa que inoculas a las personas de tal manera que ni siquiera tienen la idea de hacer preguntas. Así que han hecho una lista completa de cosas que no puedes decir. Por ejemplo, que la expansión de la OTAN está perjudicando a los intereses de Rusia. La OTAN es agresiva. Y hay una lista completa de cosas, o incluso decir que hay una prehistoria de la guerra en Ucrania. Se supone que todas estas cosas están prohibidas y se supone que los alumnos, es decir, los niños, están psicológicamente vacunados contra tal interpretación. Ahora, en mi opinión, esto no es tener libertad de expresión. Señor Steinmeier, esto es una dictadura, esto es el control mental. Y ahora estamos investigando los muchos esfuerzos para manipular completamente el debate. Mucha gente se queja de que no hay más debate, que no se pueden tener opiniones diferentes, y me temo que esto no significa que estemos viviendo en una democracia, significa que estamos viviendo cada vez más en un régimen autoritario. Sobre el tema, hubo un suceso interesante la semana pasada. Nina Jankowicz, quien fue descartada como la zarina de la desinformación en Estados Unidos, ahora se ha registrado como una agente británica. Por lo tanto, deja en claro de dónde vienen estas versiones. Me gustaría mencionar sobre esta cuestión la proliferación de los debates del Pentágono y los principales funcionarios sobre la amenaza de China. Uno de los temas que se trataron en la reunión de ministros del exterior de la OTAN con Blinken y el jefe de la OTAN, Stoltenberg, uniéndose en esto, fue la necesidad de tener una OTAN global para confrontar a China. Hay todo tipo de acontecimientos en torno a esto. Helga, ¿qué sabes sobre eso? El Pentágono acaba de publicar su informe anual global sobre el poder militar de China, en el que caracteriza a China como una amenaza cada vez mayor, y dice que la idea de China de que quiere tener un rejuvenecimiento de la nación china para el 2049 es una amenaza, que es una amenaza existencial para Estados Unidos. Ahora, eso muestra cuán absolutamente ideológicas son estas personas. Conozco el esfuerzo de China o la intención programática de tener este renacimiento de la nación china. ¿Qué hay de malo en eso? China ha existido en la historia durante milenios, y recalco, durante milenios. Es la nación líder científica y cultural en el mundo. Eso solo se detuvo básicamente alrededor del siglo XV, y luego tuvieron el siglo de la humillación, que fue el siglo XIX,
y luego tuvieron la lucha que condujo a la formación de la República Popular China en 1949. Y ahora han definido como meta que quieren tener el rejuvenecimiento de China por el centenario de la fundación de la República Popular de China a través de la reactivación de los 5.000 años de historia, creando un país socialista moderno, culturalmente avanzado y democrático que se supone que debe crear la felicidad para la gente. Ahora, por todo lo que sé, y yo estoy en contacto con expertos en China que son de los países occidentales, de Alemania, de España, de Italia, de Dinamarca, de otros lugares, y las personas que son expertos en China, es decir, no es que estén ciegos a lo que está sucediendo en China, sino que saben algo sobre la historia china, la economía china, las políticas chinas, que todas las cosas que se dicen sobre China en términos de que quieren cambiar el orden mundial para reemplazar el imperio estadounidense con el imperio chino es completamente incorrecto. No concuerda con lo que es la historia china y en cierto sentido es su absoluto derecho soberano si quieren revivir su tradición de ser una nación cultural y civilizatoria. Y creo que esto es completamente loco y realmente es algo en lo que la gente no debería caer. Entonces, realmente creo que la idea de que Estados Unidos y China estén en una relación de confrontación, ¿a quién puede ayudar? No a Estados Unidos, no al pueblo estadounidense, sino a los británicos. Y los británicos han publicado otro informe, se titula El Consejo sobre la Geoestrategia. Acaban de publicar un informe sobre su preocupación por el Himalaya y esa ha sido la preocupación del Imperio Británico desde hace mucho tiempo, cuando debido a su manipulación en el momento de la independencia de India, separaron lo que hoy son Bangladesh y Pakistán de la India y definieron ciertas áreas en el Himalaya como áreas en disputa entre India y China con un solo propósito, seguir provocando futuros conflictos. Y en este informe definen al Himalaya como el escenario del frente norte del Indo-Pacífico. Esto es ridículo. Los países de Asia no quieren verse arrastrados a esta confrontación geopolítica, teniendo que elegir entre Estados Unidos y China. Y es muy interesante que los representantes japoneses en la reciente reunión de la Comisión Trilateral invitaron a la prensa por primera vez a participar y luego estos participantes japoneses dijeron, advirtiendo nada menos que desde la Comisión Trilateral, advirtieron a Estados Unidos a no obligar a los países de Asia a elegir, porque si se les obliga a elegir, elegirían a China. Entonces, el sentir de Asia es que no quiere ser arrastrada a esta confrontación, sino que quiere cooperar con el BRICS Plus, la Organización de Cooperación de Shanghái y la Unión Económica Euroasiática. Y todos estos países se están movilizando bajo la presión de las sanciones, con la exclusión de Rusia del acuerdo SWIFT. Ahora están actuando para crear su propio sistema financiero y el Occidente promueve las políticas que son contrarias a los intereses de las naciones de Europa y de Estados Unidos. Así que realmente no deberíamos caer en esta trampa. Creo que es interesante este consejo sobre la geoestrategia. Esencialmente presenta los viejos argumentos del gran juego, como mencionaste, de mediados del siglo XIX, como parte de este pivote a Asia. Y vemos al almirante Charles Richard, que parece que no puede mantener la boca cerrada sobre estas cosas. Una vez más salió hablando sobre China como el grande, que se acerca pronto, pero al mismo tiempo acabamos de tener esta votación muy interesante en las elecciones de Taiwán, donde parece que el pueblo de Taiwán no quiere que Estados Unidos los obligue a elegir la independencia. ¿Cuál es tu evaluación de esto?
Esto es muy interesante porque el DPP, el partido de la presidente Tsai Ing-wen, acaba de perder en elecciones locales en 21 jurisdicciones. Solo ganaron 5 y el Kuomintang, el KMT, ganó 13. La presidenta Tsai renunció como líder del partido del DPP. Todavía es presidente de Taiwán, pero está muy claro que fue una votación abrumadora del pueblo taiwanés por la paz. No quieren este enfrentamiento. Y lo interesante es que esto no lo informaron los medios occidentales en absoluto. Si no lo supiera, no encontraría esta información, excepto tal vez como una pequeña nota en 1 o 2 periódicos, pero al mismo tiempo hubo informes masivos sobre las enormes manifestaciones en China de tal vez un par de centenares de personas con artículos de página entera y tiene todas las señales de que fue exactamente como sucedió en 1984 con la manifestación de la plaza de Tiananmen, que a muchas de estas personas les pagaron los servicios de inteligencia extranjeros. Algunas de ellas ya lo confirmaron. Entonces, ven cómo ocurre la manipulación, pero eso no cambia el hecho de que China está avanzando. Acaban de enviar a 3 taikonautas a su estación espacial china y van a estar allí durante un breve periodo de tiempo con los 3 taikonautas que ya estaban allí. Luego esos 3 regresarán y los nuevos taikonautas tomarán el puesto. Ahora, esto es increíble, ya saben, y eso no se reporta como un gran logro. Y lo que es aún más importante, en mi opinión, es el hecho de que las instalaciones de investigación de fusión termonuclear en Hefei acaban de anunciar que confían en que podrán tener un proceso de fusión de plasma continuo para el año 2028 y que podrán poner electricidad generada directamente por la fusión en la red para el año 2035. Ahora, ese es un logro para toda la humanidad, porque una vez que tengamos la fusión termonuclear, tendremos seguridad energética en la Tierra y eso significará que una de las principales razones de la guerra y los conflictos desaparecerá. Pero eso no es de interés periodístico para estos halcones de guerra geopolíticos, pero eso no significa que China no esté avanzando en eso en beneficio. Y básicamente han donado un reactor de fusión tokamak a Tailandia, para el cual fabricaron todas las piezas en China y luego lo enviarán a Tailandia. Y eso es lo que es de interés periodístico, pero eso no se informa. Es increíble cuando uno mira a los medios tratando de averiguar qué está pasando y no es más que una versión continua de la City de Londres y Wall Street. Tú planteaste antes la cuestión del control mental y el uso de la censura y las amenazas abiertas. Para eso, la OTAN está usando el Comité para contrarrestar la desinformación de Ucrania para silenciar a la oposición. ¿Qué opinas de la posibilidad de que la situación en torno a la unidad de la OTAN esté en grave peligro? Hubo un exfuncionario del gobierno de Reagan, Bruce Fein, que dijo la semana pasada que Estados Unidos debería abandonar la OTAN. ¿Ves que se desarrolla más esa tendencia? Creo que sí. Obviamente tenemos estas manifestaciones en toda Europa, en Italia, en Francia, en Bélgica, en Alemania, donde la gente exige el cese del envío de armas a Ucrania, el cese de las sanciones y el cese de la inflación de los precios de la energía. Así es que hay mucha actividad
y hay una gran división entre las poblaciones y los gobiernos. Eso es una cosa. Entonces, obviamente hay fisuras en la unidad transatlántica. Político, por ejemplo, tiene un artículo en el que citan a un funcionario anónimo de la Unión Europea que expresa su enojo por el hecho de que las empresas energéticas estadounidenses se están volviendo mega ricas, mientras que Europa está entrando en una profunda depresión porque el gas natural licuado que se vende a Europa es 4 veces más caro de lo que eran antes los precios de la energía o incluso más. Así que existen estas tensiones y naturalmente von der Leyen está histérica contra Hungría. Si siguen haciendo eso, es posible que Hungría se salga. Se llamaría Hungexit. Y la Unión Europea no tiene tal unidad en absoluto. Creo que hay voces solitarias que salen en las noticias, como las declaraciones muy duras que hizo Oscar Lafontaine. Él publicó un nuevo libro en el que también exige que Europa debe actuar en base a su propio interés. Y hay algunas personas que reconocen eso, pero creo que está muy por debajo de lo que es necesario porque estamos en este momento con este gobierno. El canciller Olaf Scholz es una cosa, tiene un carácter mixto, pero yo creo que el Ministerio de Economía, Robert Habeck, está arruinando por completo a la economía de Alemania. Si la gente se muere de frío en invierno, pueden agradecerle a Habeck. Si entramos en una guerra con Rusia, es gracias a Baerbock. Esta mujer, que supuestamente es la ministra de Relaciones Exteriores, no sabe nada. Es la ministra de Relaciones Exteriores más desinformada e inadecuada que haya tenido Alemania. No tiene conocimiento de Rusia, no tiene conocimiento de la cultura. Ella es solo una herramienta de la OTAN y cuanto antes la gente se dé cuenta de eso, mejor. Y luego, en términos de crear a la oposición, tú publicaste este documento de los 10 principios fundamentales para lograr la paz y la seguridad. La semana pasada, cuando hablamos de esto, le pedimos a la gente que entablara un diálogo con nosotros, que lo difundiera, que se involucrara en promoverlo. Estamos viendo algo de eso, pero ¿cómo ves que avance esto? Parece que va algo lento, pero empieza a avanzar. Creo que muchos de los participantes en las conferencias son muy activos. Es posible que eso no se muestre todos los días porque lleva tiempo. Tenemos la convocatoria del congresista mexicano Robles haciendo un llamado a los funcionarios electos de todo el mundo. Eso se está moviendo. Luego, el expresidente de Guyana, Donald Ramotar, acaba de escribir un artículo muy mordaz que me parece realmente útil porque dice que las antiguas potencias coloniales de Europa ahora son las colonias y básicamente dice lo mismo que Scott Ritter, pero lo dice desde el punto de vista de un expresidente de un país en desarrollo. Entonces, están sucediendo muchas cosas y solo puedo decir que es importante discutir estos principios porque también hay un debate. ¿Son estos 10 principios una declaración programática? No, no lo son. No son un programa. Hay una diferencia entre un programa donde dices que queremos tener ciertos proyectos económicamente o la Glass-Steagall o lo que sea. Se supone que estos son principios que definen la orientación del esfuerzo, como la paz de Westfalia logró el principio muy importante de que si quieres tener un orden de paz, debes tener en cuenta el interés del otro. Eso es un principio, eso no es un programa. Y la idea de eliminar la pobreza, de tener absoluta soberanía y la asociación de países soberanos, estos son principios, no son un programa. Por lo tanto, realmente solo puedo alentar a las personas a participar en una discusión, porque
Es la pregunta, a la luz del peligro de extinción nuclear y el colapso del sistema occidental, un nuevo sistema emergente proveniente principalmente de los países del BRICS y del sur global. ¿Podemos darnos un orden político que permita la supervivencia a largo plazo de la humanidad? Y eso es algo que debería preocupar a todo el mundo, porque si a usted no le preocupa esto, a la oligarquía seguro que sí, y simplemente se les está dejando espacio para que establezcan las reglas. Entonces, creo que el punto es que la discusión va al ámbito filosófico, no al ámbito pragmático. Y tu esposo, Lindo LaRouche, siempre insistía en que una de las debilidades de las personas que participan en la política es que buscan soluciones pragmáticas de corto plazo, cuando de hecho las soluciones existen en un nivel superior. Sí, es por eso que no solo nos esforzamos en construir un movimiento mundial de ciudadanos del mundo, acorde con las ideas de Federico Schiller, quien afirmó que no hay contradicción entre ser un patriota y ser un ciudadano del mundo, y la idea de que la gente tiene que empezar a pensar primero en una sola humanidad, a pensar como ciudadanos del mundo, es realmente una cuestión muy importante, porque no seremos capaces de resolver este increíble conflicto si se piensa solo en términos de una nación o en las consideraciones regionales. Y es por eso que la campaña adjunta, si quieres, es muy importante. Es decir, hemos comenzado a tener nuestros propios coros del Instituto Schiller en muchos rincones del mundo para interpretar este hermoso canon, Dona Nobis Pacem, danos la paz, lo que no es solo una expresión del deseo de tener paz mundial, es un llamado a la naturaleza superior del ser humano. Y ahora tenemos coros cantando en Francia, en Dinamarca, en Alemania, en Estados Unidos, y queremos animar a cualquier coro, coro de iglesia, a otros coros, a unirse a nosotros y cantar este canon como una expresión de querer tener la paz mundial y evitar la aniquilación de la especie humana. Así que vayan a nuestra página y miren algunos ejemplos e inspírense, porque eso está trayendo esta calidad superior de la humanidad que se necesita en este momento. Y también en la página del Instituto Schiller, ya que están allí, descarguen los 10 principios para la paz de Helga, que redactó como parte del seguimiento de la reunión del 22 de noviembre. Y también pueden ver este video porque es muy importante para esta discusión. Participen en la discusión, envíenos sus ideas. Siempre pueden contactarnos a través de la página del Instituto Schiller. Helga, ¿algo más? No, pero creo que ahora estamos entrando en el Adviento, el periodo de Navidad, donde la gente se distrae yendo de un lado a otro y haciendo compras, etcétera, y me temo que nos espera una sorpresa. Ahora hay informes del coronel retirado Douglas McGregor, que dijo que ve signos de una próxima ofensiva rusa. Luego están los informes occidentales sobre las imágenes satelitales que 500,000 soldados están movilizándose, y hay mucha actividad que indica que se está preparando una nueva ofensiva rusa. Varios funcionarios ucranianos han dicho que quieren recuperar a Crimea. Los grupos británicos han dicho que debería suceder este año. Por lo tanto, no estoy tan segura de que tengamos una Navidad pacífica, pero sí de que podemos entrar en un periodo de mayor peligro para la civilización. Y por eso la idea de poner fin a esta guerra, de tener soluciones negociadas, que haya diplomacia, es más urgente que nunca. Y obviamente el catálogo de una nueva arquitectura de seguridad es realmente lo que se requiere.
pueden unirse a nosotros en la creación de esa nueva arquitectura de seguridad y nuevamente, si no es miembro, conviértanse en miembro del Instituto Schiller. Helga, gracias por acompañarnos esta semana y si todo sale bien, nos veremos la próxima semana. Hasta la próxima semana.